Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. El Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, con mucho gusto los saluda, querido público, a través de este su espacio de la conversación. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Llegamos el día de hoy jueves al cierre de las transmisiones en vivo de esta semana y llegamos con mucho gusto, como me atrevo a decir es característico del estado anímico de este grupo. El grupo encabezado por la doctora Silvia Heiser. Entonces, jueves, déjenme ver, 21 de septiembre del 2023, y estamos aquí completamente en vivo, respondiendo a la convocatoria que en semanas anteriores ya ha hecho la doctora Heiser, y donde gustosamente hemos recibido en estos días, hemos recibido no, sí nos escuchamos o no nos escuchamos, porque la doctora, sí, ok, Sí, Mayra yo lo escucho bien. muy bien, nos escucha bien. Ok, decía entonces que respondiendo a la convocatoria de semanas anteriores por parte de la doctora de retomar nuestros programas en vivo y también refería que con mucho gusto nuestro público ha estado cada vez más haciéndose presente aquí con nosotros. Sus comentarios, sus preguntas, que como saben son siempre muy importantes para nosotros. Pues bien, pregunta central del tema del mes patrio. ¿Qué es el psicoanálisis? En simultaneidad con trabajar la sugestión en el siglo XXI. En simultaneidad también, ¿por qué no? Con lo que a partir de un par de días nos propuso la doctora y surgió aquí como lo es la importancia de trabajar el odio en nuestro tiempo. Es decir, el lugar que más allá de lo que común popularmente escuchamos al respecto de la vida sentimental de los seres humanos, es para nosotros un compromiso dar cuenta de los afectos y dar cuenta de ello en un sentido, por supuesto, más profundo. Es decir, considerar los factores el factor inconsciente en la determinante afectiva de la vida emocional de los seres humanos. Cosa que, sin duda, bueno, escuchan solo aquí y que por ello es menester que desde aquí lo trabajemos y lo compartamos y lo transmitamos para todos ustedes. Entonces, doy pues la bienvenida a casa llena, prácticamente casa llena hoy, este jueves, porque miren, saludo a quienes están a la distancia con nosotros. Muy rápidamente, para entrar de lleno en la conversación, nuestro colega Oscar Hernández, nuestra colega Ingrid Nissen, hoy a la distancia, pero aquí está con nosotros. Lo mismo nuestro querido colega Einar Hernández. Y también saludamos con mucho gusto, le damos una muy cálida bienvenida a nuestra querida colega desde Francia, que hoy está con nosotros, la doctora Adriana Lozano. Y también mencionar a los colegas que en mesa redonda estamos aquí en el Centro de Investigación con la doctora Silvia Heiser y es mi colega Valeria Reyes, Gabriela Dartis. Hoy está aquí, no van a ver su participación escrita porque está aquí nuestra querida compañera Sonia Vargas está aquí, como también Lourdes Sarmiento, eso ayer me dijo, Giselle Mendoza también está aquí, Germán López Díaz es mi nombre y todos encabezados por nuestra querida doctora Silvia Heiser, directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, que está hoy aquí con nosotros. Sí, es verdad, mi frase predilecta. Aquí estoy. Y estaba yo pensando en esta constitución del odio a través, digamos, de las falsas noticias o de las noticias mentirosas o de las noticias alcahuetas, porque también son alcahuetas del odio. Toda la campaña, digamos, que va desencadenándose en contra de la doctora
Sheinbaum, ¿sí? Es verdaderamente virulenta la disposición del odio y que tenemos que estar muy atentos a que ese odio no colapse. El proyecto, un proyecto realmente muy corto, porque 6 años para llevar a levantar a un país de ocupar un lugar dentro de los países corruptos, ¿sí? Es un tiempo muy corto. Sin embargo, ya están aquí los encargados de pescar una palabra, de pescar un rasgo, de pescar cualquier cosa y desde ahí denigrar y denigrar y denigrar, ¿sí? A la candidata con el fin de que sea Xóchitl la que represente nuevamente el desarrollo de lo anterior. Y lo anterior es verdaderamente impactante en cuanto a las posibilidades de corrupción. Entonces, si no queremos nuevamente esa situación para nuestro país en cuanto a ocupar un lugar dentro de los países corruptos, pues tendremos que inclinarnos a votar fuertemente para respaldar a lo que sería, digamos, un cambio radical, una presidenta mujer en la República Mexicana. Y tenemos que usar esa fuerza porque definitivamente no estamos del lado del odio, sino estamos del lado del amor. Y el amor tiene que triunfar por encima de la fuerza destructiva del odio. Bueno, pues para empezar eso, entonces ya tenemos la campaña por la cual invitamos a todo nuestro público y que vayan pasando la voz, ¿sí? De que sean sensibles a analizar lo que venga en el camino del deterioro de la imagen y de la personalidad de Sheinbaum. Tenemos que hacer un frente muy fuerte para evitar que ese odio logre destruir esa imagen. Sí, Germán. Como también, doctora, pensé ahorita de inmediato estar muy atentos en estos falsos ensalzamientos que van en la línea de crear una persona que no existe. Me refiero a que justamente ayer escuchaba yo una columna de un periodista, él se llama Fabricio Mejía, una columna en un sitio en internet que se llama Sin embargo. Entonces, me pareció muy interesante porque en la columna de lo que daba cuenta Fabricio, y qué bueno que le hizo así, lo hizo así a mí me parece, dio lectura a fragmentos de textos escritos, uno por Enrique Krause, otro por Aguilar Camín Ah, sí, y claro. otro por un sujeto, no recuerdo ahorita el nombre, que fue embajador en Cuba durante el gobierno de Vicente Fox. Ah, ok. Entonces, lo interesante fue escuchar, él cita la letra de cires de estos hombres en textos recientemente escritos que van dirigidos a hablar de Xóchitl Gálvez. Y entonces es impresionante hacia dónde van estos textos en cuanto a la construcción de un sujeto que no existe, porque dicen unas loas, dicen unas características que francamente están parecen carta de amor Ah, y ok. parecen guión cinematográfico porque uno se pregunta sensatamente de quién están hablando. Y creo que en el llamado que usted nos hace ahorita, de lo que ya circula por el lado del odio, digamos, en contra de una figura como Claudia Sheinbaum, al mismo tiempo yo decía, bueno, también estar atentos en la línea discursiva tan fuertemente impulsada en favor de crear a una persona que no existe. Bueno, eso es genial. Déjenme decirles una cosa. Algo que tenemos los psicoanalistas es que no nos impactamos desde la visión moral, ni tampoco desde una postura narcisista. Somos psicoanalistas, es decir, psicoanalizamos la situación política de nuestro país. No hacemos psicoanálisis, quiero que lo entiendan, no hacemos psicoanálisis de la política de nuestro país, pero tenemos recursos como para felicitar, digamos, estas capacidades de las personas enunciadas, ¿sí?
para crear, como dice muy bien nuestro colega, un personaje inexistente. Pero ese personaje inexistente, ¿sí? Es como nos decían las abuelas, no te dejes seducir, porque en el momento en que quedes seducida, perderás tu valor como mujer y no volverás a recobrar. Y entonces, aunque uno no entendía qué valor de mujer podía uno tener, ¿sí? Esas palabras hacían efecto. Ese es el chiste de estos discursos, que producen efectos de amor hacia Xochitl. Ay, perdón, perdón, porque les estoy diciendo que nosotros no operamos desde el afecto, sino desde el análisis que nos permite hacer el psicoanálisis. Pero es espontáneo, es que es espontáneo. Todavía podemos sentirnos más serenos cuando nuestro colega dice, están creando un personaje que no existe. Cuando tenemos que darnos cuenta que los textos que se producen son para producir un amor, pero incondicional a Xochitl, ahí sí me da risa en cuanto que es un buen chiste. Yo creo que podríamos hacer circular, amemos a Xochitl, pero como chiste, no como verdad. ¿Sí? Bueno, ahí se los dejo. ¿Alguien va a participar? Sí, Ah, en le relación paso entonces el micrófono a nuestra en colega. relación a esto, doctora, porque justamente ayer surgió la noticia de que resulta que Soy plagió su tesis. Entonces, como ahora está de moda en México revisar las titulaciones y las tesis, no hizo una tesis común, lo que hizo es un reporte de trabajo social y resulta que hay párrafos en su trabajo que están plagiados. Y bueno, esto ya procedió, ya está la UNAM revisando la tesis, revisando el trabajo, pero van y le preguntan, ¿no? De, oye, pues es que tu tesis tiene párrafos que están plagiados y dice, bueno, sí, yo la regué porque no puse el nombre del autor. Entonces, es evidente esa creación de un personaje, como se dice, como si fuera comida rápida, porque López Obrador no les dio tiempo ni de revisar nada en cuanto él la destapó, ¿no? Entonces, es esa creación de un personaje que no existe, por supuesto, y pues que ahorita ya están con todas las investigaciones que hacen, ¿sí? Y esto que ahora hacen de ir y revisar los títulos y las tesis y los trabajos, como para certificar si realmente es una persona que cumple con los requisitos o que es quien dice que es o no. Entonces, justo ayer esto empezó a circular, en esta situación y bueno, pues ella en la respuesta es cínica. Sí. Bueno, esa es una condición. Esa es una condición de estas personas que se dedican a crear personajes ficticios, ¿sí? Pero no nos olvidemos, lo que se pretende es volver a convertir a nuestro país en que ocupe un lugar, ojalá sus intenciones sean de que ocupe el primer lugar como país corrupto en el próximo sexenio, porque no hay otra propuesta. Ahora bien, algo que podemos hacer y que no nos cuesta ningún trabajo es poder analizar los textos que nos hacen, digamos, enamorarnos de Xochitl. Vuelvo a insistir en eso. Y de que una característica de las personas que se dedican a esto es, ¿y qué? Lo puedo hacer, ¿no? Me pagan por ello. Yo no tengo nada que ver, digamos, en favor de la Sheinbaum, no estoy comprometida ni comprometido con ella, entonces, ¿por qué no hacerlo si a mí me pagan por hacerlo? Está como el pozolero, ¿sí? Exactamente como el pozolero, pero en el pozolero había una posición psicótica. Ajá. Él decía, bueno, pero con esto yo mantengo a mi familia.
y no le hago ningún daño a nadie. Ellos me entregan los cuerpos y yo simplemente los disuelvo, ¿sí? Pero aquí, digamos, hay un cinismo manifiesto. El cinismo permite el pronto desgarramiento de los valores en la sociedad. Una persona cínica, ¿sí? No es posible de hacer un llamado a que tenga una postura ética. Entonces, no nos preocupemos por los cínicos, sino sepamos qué hacer con el cinismo actual, que es una fuente de desgarradura de los valores, ¿sí? Cuando uno llama al otro a hazte cargo del daño que haces, el otro es cínico, échense a correr. Denle a media vuelta y váyanse, ¿sí? A donde los propósitos de amor tengan respuesta y que sean fructíferos. Entonces, lo que tenemos que hacer es contrarrestar el cinismo con una posición dinámica de lucha ética. Es así de sencillo. Contra, contra todo mal, mezcal. Y contra todo bien, también. Entonces, hay maneras de contrarrestar el cinismo de los seres humanos a los cuales nos podemos dirigir equivocadamente, ¿sí? Como esta mujer, sí, bueno, ay, cuánto escándalo, ñero, ya ni la chingas, ¿no? Sí, pues nomás son ahí, se me olvidó poner el autor, hombre, pues ya, qué tanto escándalo. Ante eso, ni una palabra. Retírense, ¿sí? Y simplemente a esa situación respondan con una creación ética, ¿sí? Denunciando precisamente el daño que produce los seres humanos que practican el cinismo. Porque inmediatamente destruyen los valores. En el momento en que si nosotros estamos constituidos y formados siempre en relación con un otro, llamado comúnmente mamá, ¿sí? Entonces nos forjamos como seres humanos a partir de la relación con un otro y con la palabra del otro. ¿Qué pasa cuando nuestra madre es cínica? Pues ya sabemos qué destino tenemos. Tendríamos que hacer alrededor, digamos, de los 3 años, en donde el niño ya se da cuenta de que su madre miente, de que su madre es falsa, de que su madre no lo ama, de que su madre lo maltrata, de que su madre hace una simulación de madre amorosa frente a ciertas personas que los visitan o cuando lo lleva de visita. En fin, a los 3 años el niño se percata definitivamente de todo esto. En ese momento, sorprendentemente, aunque ustedes no lo crean, el ser humano puede tomar una decisión y decir, mi madre es falsa, por lo tanto, no puedo creer en ella. Y giran, los niños giran, ¿sí? Y pueden girar hacia una disposición ética. Y es sorprendente. Esto va en contra totalmente de la idea de que el ambiente determina la psique. Dios mío de mi vida, qué barbaridad. Pero si tenemos miles y miles y miles de ejemplos en donde gente que cae, digamos, en la cárcel, y ahí se construye. Ahí hace la carrera de abogado, empieza, digamos, a defender su caso, y sale ya con una carrera porque en otro momento no hubiera podido estudiar nada, porque el ambiente mismo lo devora. Entonces, ¿cómo es posible que llegando a un ámbito tan difícil como puede ser la subsistencia en una cárcel, ¿sí? Ahí haya gente que se forma, ¿sí? Y hace una carrera. Entonces, a los 3 años podemos confiar que el ser humano puede hacer un giro porque se da cuenta de que su madre es falsa. Entonces, recordemos que esa posibilidad humana, entonces, no nos somete a que seamos víctimas de todo este sistema que se utiliza y que ya se utilizó, fue exitosísimo y que llevó a Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Afortunadamente fueron 4 años.
afortunadamente. Y ya la reelección, pues ya es más difícil, porque aunque hagan toda esta campaña de que él hizo, de que no hizo, de que sí hizo, de que tal vez, en fin, ya el pueblo dice, por vía de mientras, no. Por vía de mientras, pues no fue capaz por la manipulación precisamente de las noticias falsas y de la degradación que se hace de los otros. No fue el grupo a atacar el Capitolio. Sí. El Capitolio, señores, el Capitolio. Es decir, no derrumbaron las Torres Gemelas, ¿sí? No destruyeron la cultura cuando entraron a Irak. Ajá, sí. Toda su cultura la destruyeron de una manera verdaderamente bestial y salvaje. Por Bueno, la noticia falsa de que estarían construyendo una bomba atómica. bombas atómicas. Y sobre pretexto de eso, falso, se invadieron y destruyeron ruinas ancestrales Pero Medio tenía Oriente. que presentarse algo muy congruente y muy espectacular para el pueblo de Estados Unidos. Destruir las Torres Gemelas. Es decir, ¿qué espíritu será capaz de vencer eso y de darse cuenta que fue una simulación? Cuando los pilotos eran de origen precisamente árabe. ¿Y qué decisión? Claro, el ser humano siempre es posible de comprar. Algunos en la historia, imposible. Le quemaron las patas a Cuauhtémoc y no dijo dónde estaba el tesoro para la alpargata navegante. ¿Sí? Se frustraron. Bueno, pero el porcentaje mayoritario de los seres humanos cede ante la propuesta de alcanzar un monto millonario, multimillonario de dinero a cambio de su vida. Pues si soy un pobre desgraciado que no valgo más que 3 cacahuates y ahorita me ofrecen que yo como piloto puedo pilotear un avión y mi familia, pues ya sabemos todo eso. No es que se nos oculte, es que ya lo sabemos. El problema es cuando nos volvemos cínicos y adaptados a vivir de esa manera. Ese es el punto, digamos, que Freudiana Radio toca para ustedes. No se den por vencidos. No permitan que la sugestión que los llevará al cinismo y a la bancarrota, digamos, de sus valores, eso llegue por ningún camino. Cierren todas las puertas. Todas las puertas, como decían antes las bisabuelas, ¿no? ¿Sí? Las tentaciones, Silvia. Las tentaciones son terribles. Bueno, le cedo la palabra a... ok, muy bien, a Sonia. Sonia Y en Vargas. ese sentido, doctora, ahora que retoma este personaje o esto que nos funda como nación, que es Moctezuma, entrando justo a la historia de ese momento, me impactó cómo Moctezuma no calculó la vileza de Hernán Cortés, porque él, cuando se sabe derrotado, él se entrega para decirle sacrifícame. O sea, él no se entrega como en un acto cobarde, sino porque él asume que ante su derrota lo único que le queda es morir dignamente, que es en un sacrificio al sol. Y en ese sentido, pues me impacta porque aún no calculando esa vileza, y que Moctezuma lo toma preso y le quema los pies y lo tortura, que Moctezuma no se imaginaba que eso le iban a hacer, sino en un acto digno de muerte, no cede. Entonces o sea, no cede porque no habla, no traiciona. Entonces, me parece que es un ejemplo muy valioso de cómo el no entregarse, el no ceder a la vileza es un acto que nos instituye éticamente como seres humanos, cuando así lo decide el ser humano. Sí, son pocos, pero son los que construyen las naciones. Basta, digamos, la decisión de un ser humano con ese talante para que se construya toda una nación
de una manera digna. Y basta, digamos, que empecemos a enamorarnos de Xóchitl para que, para que volvamos a ocupar un lugar en la lista de los países corruptos. Bueno, y ahorita que hablaba justo de la simulación, creo que de lo que nos hemos dado cuenta gracias a las mañaneras, que ha sido no un acto solamente de asamblea cotidiana, además a primera hora del día, sino creo que es donde ha estado presente el movimiento al cual le ha dado soporte López Obrador para poder profundizar en qué tanto estábamos enajenados más allá de lo que nos pudiéramos dar cuenta al respecto de la corrupción y de manejarnos ya en un cinismo cotidiano, Sí. en un trato cínico hacia nosotros mismos. Empezando, hablando desde la alimentación, es decir, la manera en que circulaba la forma de alimentación, sabíamos que comíamos transgénicos, sabíamos que, digamos, económicamente hablando, la manera de poder pesquisar algo verdadero al respecto de la economía del país era de primera mano en la alimentación. Siempre por eso hay una canasta básica que se contempla como medida, además de la bolsa de valores, como medida de cómo se maneja la economía de un país. Y lo menciono porque actualmente hay un comercial muy sonado en México al respecto de si quieres que las tortillas ahora te cuesten 10 pesos, vota por, y hablan, por supuesto, de la coalición. Y entonces me di cuenta de cómo... ¿Vota por quién? ¿Por Xóchitl? Por Xochitl. Ay, no, es que tenemos que forjar una historia de amor con Xóchitl. Definitivamente, tenemos que abocarnos, ¿sí? A crear una historia de amor con Xóchitl. Pero lo que veía, y a mí me brincó ese comercial, porque ahora ya no es, digamos, el manejo simulado de que nosotros nos creamos, al menos no todos, nos creamos que porque las tortillas nos cuesten 10 pesos, lo demás no tiene trascendencia. Es decir, es hacernos creer nuevamente o apostar a hacernos creer que la accesibilidad o la resolución, digamos, de esa alimentación cotidiana a un costo bajo nos daría la garantía de que el gobierno estaría realmente haciendo algo por nosotros cuando hemos pasado un sexenio en donde el asumir el que los energéticos no nos costaran más allá, como iban subiendo permanentemente cada año conforme a la inflación, un porcentaje arriba de la inflación, fue un proyecto en donde se nos incluyó a todo el pueblo a combatir el huachicol primero. Bueno, hicimos la cola, ¿no? Hicimos la cola y conocimos a nuestros vecinos y platicábamos. La cola de esta colonia llegó hasta el periférico, ¿sí? Los ubico. La gasolinera que nos iba a abastecer de gasolina nos dijo, sí va a haber gasolina, pero tienen que hacer cola y se va a repartir la gasolina equitativamente. Y fuimos capaces de decir, sí, que haya gasolina para todos. Entonces fuimos a hacer la cola y de repente llegó la información que ya estábamos hasta el periférico, sí. Pero hubo para todos, y salíamos felices con nuestros 15 o 20, no me acuerdo cuánto podíamos. Un límite de litros, sí. 20 litros. Eran 20, bueno, 20 litros, y éramos felices con nuestros 20 litros. Bueno, eso lo logra precisamente una posibilidad ética. Pero
el peligro que tenemos ahora es el cinismo con el cual estas personas escriben esas historias de amor, como dice nuestro colega, son cartas de amor. Bueno, qué genial. Nunca me hubiera imaginado a Camín enamorado de Xochitl. Sí, sí. Aguilar Y Camín. simultáneamente, perdón, Eh, sí, sí, Bueno, puede Sí. ser que haga muy buena pareja. ¿Qué va a hacer cuando la desvista? Pero bueno, creo que el sacrificio puede ser y a lo mejor los ojos enamorados no ven esa verdad. ¿Sí? ¿Quién estaba hablando del otro lado? sí, yo, doctora, sí, Pero no lo siento animado, Einar, ¿mandé, doctora? que no lo siento animado. Sí, Empieza sí, sí, así, estoy animado. doctora, y su seriedad, digamos, no, me cae gorda. No, 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 no estoy serio. Es que estaba pensando en todo lo que vienen desarrollando y simultáneamente pensaba que con todo este cinismo expuesto y manifiesto y todas estas loas, ¿no? A la candidata, pensaba yo que simultáneamente, justamente de los actos creadores que ha logrado este hombre, que es el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, porque es verdad que se necesita solo uno para poder transformar al mundo. Dentro de los actos creadores que yo veo, por un lado es haber creado una izquierda mexicana, ¿no? Que él llama como humanismo mexicano. Pero creo que ha logrado, me voy a aventurar, creo que ha logrado construir una ética para el pueblo. Esto que él llama el despertar de las conciencias, en donde dice muy claramente y lo repite y lo repite y lo repite que el pueblo ha despertado. Yo veo ahí una ética porque si bien está todo este empuje para el odio, para la destrucción, para que, como usted venía señalando, ¿no? Para que este país regrese a la corrupción que había, simultáneamente he logrado instaurar con la población una ética en donde al pueblo ya no lo engaña, ¿no? El pueblo ha despertado, es el despertar de las conciencias y afortunadamente yo veo en eso una fuerza, una potencia en donde eso tiene un efecto en el pueblo y están muy atentos ahora a la cuestión política inmediata, es decir, ya no están, digamos, del todo dispersos, están muy atentos y ya no se enganchan tan fácilmente a todo este tipo de seducciones. Entonces también quería yo subrayar que tenemos también esa fuerza que él mismo ha construido, independientemente, por supuesto, del llamado que usted nos hace de una lucha dinámica a contrarrestar todo este cinismo aquí en Freudiana Radio. Hay una cosa que le voy a decir que es muy concreta, ¿sí? Con este anuncio de que con Xochitl las tortillas van a ser más baratas, le puedo decir que la persona que nos respalda en el trabajo más digno, que es el trabajo doméstico, son personas sensibles a esa propuesta. Entonces yo le pregunté a esta persona y le dije, ¿y usted por quién votaría? No, pues por Xochitl, porque nos están diciendo que votemos por Xochitl porque nos va a costar menos la tortilla. Y es que la tortilla, ¿sí? Es representativa en esta población, en este, digamos, estado del pueblo. La persona que nos ayuda con la dignidad de su trabajo doméstico, ¿sí? Es una persona muy inteligente, pero no sabe ni leer ni escribir, ¿sí? Pero sí sabe, porque se lo han transmitido, el valor de que ella pueda comer tortillas. Tuve también la experiencia de que cuando hubo una escasez de tortillas, ¿sí? También otra persona que nos ayudaba
en el trabajo doméstico, dijo, me voy porque aquí en mi pueblo sí hay tortillas y aquí no. Y se fue. Es decir, en ningún momento traté yo de detenerla porque era una convicción de vida, ¿sí? Y la hubiera, digamos, angustiado. Ajá. No hay posibilidad de transmitirle en ese momento a una persona que para ella es vital alimentarse por tortilla, ¿sí? No, mira, es que no, definitivamente la respuesta me voy porque aquí no hay tortillas, pero en mi pueblo sí las hay. Lo siento mucho, señora, pero yo ya me voy. Le dije, sí, tienes toda la razón. Si en tu pueblo hay tortillas, entonces corre a comer tus tortillas a tu pueblo, ¿sí? Después regresó y me dijo, no, en mi pueblo tampoco hay tortillas. Entonces me dijeron que en donde iba a haber primero tortillas era en la ciudad. Y bueno, sí, fue cierto, pues donde primero hubo tortillas fue en la Ciudad de México, ¿sí? Pero fue un aprendizaje para ella muy doloroso, porque ese viaje de ida, de perder su trabajo, de no encontrar las tortillas y de que su madre le dijo, regrésate de aquí, porque aquí no hay ni siquiera para que comas y nos vas a hacer una carga más, ¿sí? Cuando tú nos estabas ayudando con tu sueldo. Regrésate inmediatamente. Entonces ella regresó y me dice, ¿me puede recibir? Pues claro que sí, nada más déjame ver cómo te recibo, porque pues yo tuve que buscar a otra persona porque no tardó 2 días, sino tardó 2 meses en regresar. Sí, y venía efectivamente muy delgada y muy alterada de su salud, porque pues en esos 2 meses casi no comió y se convirtió en una carga para su familia. Entonces, como pudieron, consiguieron el pasaje y ya se regresó a la Ciudad de México. Y bueno, yo lo primero que hago es mandarla con los doctores, ¿no? Y acuérdense que yo soy paciente homeopático desde los 3 años. Entonces, bueno, pues a la homeopatía se recuperó y ya pudo tener un sueldo que pues significaba mucho para su familia, ¿no? Pero son casos verdaderos. Es decir, esta conciencia del pueblo es en ciertos niveles. En otros definitivamente no penetra más que lo que les digan por la televisión, por el canal de las estrellas, que es uno de los canales que más ve el pueblo de México por las historias, digamos que son sumamente entretenidas, ajá, y que representan muchas cosas de la vida cotidiana, ¿sí? Entonces, hay una parte de nuestro pueblo que no sería más que víctima de estas propuestas de amor, ¿sí? Y bueno, esperemos que no sea el porcentaje mayoritario, sino como dice nuestro colega Einar, ¿sí? El pueblo del cual habla López Obrador, efectivamente, el pueblo del cual habla él, es un pueblo que ha tomado conciencia. Pero hay una cantidad exorbitante de gente que vive en una situación de hambre cotidiana, que qué va a estar en estos líos, ¿sí? En cuanto llega un coche, un camión, un autobús con, no sé, víveres de los que sean, estiran las manos. Sí. ¿Por qué? Porque tienen días enteros sin comer, sin comer. Todavía sigue esa hambruna en nuestro país. Y ellos serán los que si tienen alcance a ir a votar, que estos partidos son capaces de poner urnas ahí para que cuenten esos votos, ¿sí? Y les enseñan, mira, nada más tienes que tachar aquí, aquí y aquí, y ya lo pones aquí en esta cajita y vas a recibir tu provisión, ¿no? O piden el registro de las credenciales. Pero estos ni de siquiera votar. credenciales tienen. No llegan ni siquiera a credenciales. Es decir, hay que conocer nuestro país, Sí.
para ver en qué momento un porcentaje significativo de miseria absoluta, de que no hay comida diaria, ¿sí? Ajá. Van a decir, sí, claro, ¿cómo no? ¿Qué me vas a dar? Pues te voy a dar una caja aquí con alimentos, ¿no? Arroz, frijol. Ah, pues cómo no, ¿dónde dices que, así, ya aprendo? Y, ajá, eso es lo que tengo que hacer, sí, eso es lo que tienes que hacer. Y se recogen esas, digamos, cajas de votación y las cuentan. Ujú. Entonces, seamos también claros en cuanto a esta situación, que no creo que desconozca Sheinbaum. No, está muy bien preparada, muy bien preparada. Pero bueno, ¿por qué hemos escogido precisamente esta situación política de nuestro país? Bueno, porque la enajenación del siglo XXI va a operar fuertemente en nuestro país en estas elecciones. Y tenemos verdaderamente un compromiso como analistas en trabajar la sugestión, en trabajar psicoanalíticamente esta forma de las noticias falsas que permite que el ser humano sea manejable, ¿sí? A llevar a tomar decisiones inclusives y asesinar a otro. Claro. Y es muy interesante también la línea que tomó el programa, doctora, porque ahorita que yo repetí en mi cabeza cómo usted estaba hablando al respecto de las propuestas de amor de Xochitl, creo que Para eso, Xochitl, para Xochitl. porque ella no propone amor. No. Ella propone realmente que puede ser una presidenta extraordinaria. Bueno, esa parte me la perdí. Pero ok, las propuestas de amor para Xochitl. Para Xochitl. Ok, pero digamos, ubicando la cuestión del amor del lado de Xochitl, creo que es muy importante en este programa porque a lo que vamos a estar enfrentados es que Claudia Sheinbaum no despierta necesariamente nuestro amor. Eso creo que al menos a mí me pasó que dije, chin, no es es decir, López Obrador deja un hueco muy grande en cuanto a hasta dónde alcanzó a tocar el alma de las personas para hacerlas vibrar no una vez, ni dos, ni No, tres. simplemente el grito. El grito que acaba Sí. Pero además hay algo que a la candidata del partido de Morena, ¿sí? Pues desde que empezó como gobernadora de la Ciudad de México, era bueno, y esta momia, ¿sí? Bueno, y este palo tieso, ajá, sin ninguna expresión, ningún movimiento en el cuerpo, ninguna, digamos, expresión en el rostro, desangelada completamente, totalmente, ¿no? Claro. Sí. Sin embargo, hizo un buen gobierno en la Ciudad de México, ¿no? Sí. Y una labor muy disciplinada. Muy disciplinada. Bueno, eso sí lo puede hacer. Sí. ¿Por qué? Bueno, pues porque está preparada para esa disciplina, pero no tiene ese encanto. No. No tiene, digamos, la transmisión que tiene López Obrador en donde se presenta. Donde quiera que se presenta, ¿sí? Inmediatamente el público vibra con él. Sí. Y bueno. Quieren tocar, abrazar. Sí, claro, pero Sheinbaum, bueno, más o menos ha ganado un poco de terreno. Yo creo que la han llevado a que haga ballet o algo. O ¿cómo se llama? A levantar la patita ahí en clases de danza contemporánea, ¿no? Algo que le permita quitar la rigidez del cuerpo y del rostro, ¿no? Sí, para Gaby. el folclore, definitivamente Ujú. totalmente ajena, no solo en la imagen, en el apellido y en lo que aquí Giselle también va comentando en cuanto a su estrategia, no fue por la seducción, sino fue en una materialización de aplicar la ley y de ordenar el distrito, bueno, la Ciudad de México. Pero Y no justamente- solamente de ordenada, ajá. hay que subrayar. Doctora, se escuchan mal las otras voces. Cuando no voltean la cámara, se escuchan mal las otras voces. No escuchamos bien el comentario que acaba de
No, que sí, acaba ven. de pasar, Espéreme. porque creo que lo tienen que voltear. Sí, un segundo. Sí. A ver, ¿ahí me escucha? Sí, ahí la escucha, volteéselo. Sí, pero es que lo que quiero probar es si ya Ya es... se escucha el micrófono, ya después Bueno, proba. ok. Ajá, sí, yo decía que justamente la campaña o la forma del encuentro con Sheinbaum no iba directamente con esa identificación inmediata, tanto en la imagen como en el apellido, sino en cómo ella se había colocado en ordenar más en lo político, más en la estructura a la Ciudad de México. Entonces, cuando viene una Xóchitl, que se supone que viene de la tierra, ¿no? Nació del maíz. Entonces, pues es inmediata como De la gelatina. cómo uno puede hacer de impronta, así literal, una representación que además evoca todo lo que cada uno tiene de historia, se sienta representado por el país o no, pero que le pertenece a la cultura, le pertenece a eso en lo que inclusive uno no es consciente que tiene, que porta, que vive. Entonces, a mí me parece que en ese sentido es muy exitosa la enajenación que uno puede hacer, sobre todo si en un proceso analítico no te das cuenta de aquello que en ti es una enajenación de lo que te constituye, que va... Ajá. Bueno, hay una cuestión, no podemos demandarle al pueblo de México el que tenga un proceso psicoanalítico del nivel que nosotros podemos proporcionar, ¿no? Sí. Y que tenemos cotidianamente. No, definitivamente no. Yo creo que va a haber una parte del país que va a ser enajenada por estas posibilidades, ¿sí? Y que tenemos que contar con ello. No tiene que sorprendernos la campaña, ajá, en donde van a decir hasta que casi habla con Dios y con la Virgen de Guadalupe. Sí, en una de esas, si se requiere que el huipil de Xochitl también se le devele la Virgen de Guadalupe. Pero sí, doctora, ya hay una anécdota de ella que en donde dice que ella decidió competir por la presidencia porque una mariposa monarca se le posó en la mano, en el hombro. Entonces ya empiezan como a circular esas mitos y leyendas de Xochitl como un poco en esta locura de... Pero no es sorprendente, mi querida, no se acuerda de la época en que contrataron a una medium. Sí, a la paca. A la paca, y entonces andaban buscando un cadáver, una calavera. Sí. Pero ¿sabe qué, doctora? No puedo no decirlo. Cuando usted en programas anteriores decía, México va a soportar el que pueda regresar el gobierno anterior, México lo va a soportar. Sí. No puedo no decir que me duele, doctora. Me duele de todo lo que hemos construido y hemos vivido en una forma diferente de vivir nuestro país. Es verdad que va a pasar en lo que México puede soportar, pero sí me cuesta, sinceramente. Miren, la cuestión es que tenemos que hacer una evaluación muy sencilla, ¿sí? Todo este bienestar y todo lo que se produjo en este sexenio, ¿sí? No tiene el grosso de, a ver, yo tengo 83 años. Quiere decir que desde 1950, ¿sí? He venido viviendo todo este proceso de este tipo de política. ¿Por qué? Porque a mí me tocó solamente un partido. Sí. El PRI. Sí. Y el PRI hacía, deshacía, subía, bajaba esto. El pueblo no nos enteramos de nada. De nada. ¿Sí? Entonces, haga la cuenta. Desde 1950, que fue una década, digamos, muy importante en México, fue la época de los Cadillacs, fue la época de Miguel Alemán, de que
puta era María Félix, ¿sí? Bueno, en fin, cositas. Entonces, imagínense, años 50, échenle 60, 70, 80, 90, ¿sí? 2000, ¿cuántos años llevamos ahí? 50. Más 23. Sí, 73. Bueno, de que México soporta carros, carretones y carretillas. Sí. ¿Sí? A un sexenio, ajá, realmente, pues, para el nivel que tenía López Obrador, él sabía que 6 años no le iban a servir más que para iniciar ciertas cosas. Y crucemos los dedos para que Sheinbaum se quede en la presidencia, no porque sea encantadora y divina y no sé qué, no, sino porque es la que puede continuar el proyecto de nación de López Obrador. Entonces, digámoslo, es la que puede continuar el proyecto de nación de López Obrador, aunque no sea encantadora ni sea carismática. Entonces, oremos, recemos, pidamos, hagamos brujería, qué sé yo, todos los rituales, para que sea otros 6 años en donde eso continúe. Y no caigamos en lo que estamos acostumbrados a vivir. Es decir, 6 años de lo que ha hecho López Obrador, comparativamente con ¿cuántos? Con 73. Con 73 años de corrupción, no es comparable. No es comparable. Por eso les decía yo, el pueblo de México lo va a soportar. Va a soportar otra vez así la caída. Sí, Entonces, doctora. sí, Sí, adelante. también algo que en algún momento tuve oportunidad de hablar con usted, cuando tuve contacto con una alcaldesa para resolver un asunto de un edificio, le decía cómo se expresaba esta alcaldesa, pues digamos, en contra, en oposición, pero de una manera muy velada, en contra de Sheinbaum. Y usted me decía, y como que yo en ese momento le dije, bueno, habrá que ver esto que usted está mencionando de las quejas veladas que hace, ¿no? Habrá que ver si esas tienen el suficiente peso como tiene el peso de seguir y continuar ese proyecto de nación y ese proyecto que también Sheinbaum se ha propuesto de decir que es un proyecto de paz. Sí. Entonces, cuando yo platicaba con usted de esto, me decía, bueno, usted también tiene que estar muy, muy pendiente, ¿no? De que de la altura, no es la misma altura que tiene Sheinbaum y que tiene la alcaldesa. Mientras que la alcaldesa está en otros asuntos también, digamos, urbanos, de otro tipo, digamos, no es la misma altura que tiene Sheinbaum. Que tiene Sheinbaum. No, indudablemente que la alcaldesa está viendo por dónde puede ella obtener con el gobierno de Sheinbaum, ¿sí? Ciertos privilegios. Beneficios. El problema, digamos, con López Obrador siempre fue ese. ¿Cómo voy a seguir teniendo beneficios con este imbécil que viene ahí con su espíritu y su moral estúpida cuando tenemos 73 años de gobernar de otra manera? ¿Sí? Entonces, pues de a ver de qué forma yo puedo seguir en mis privilegios. ¿Sí? Y bueno, eso es lo que la alcaldesa iba a buscar. Pero esa no es la estatura de Sheinbaum. Exacto. La estatura de Sheinbaum está muy por encima de la alcaldesa. Sí. Sin embargo, no perdió oportunidad para que usted, que la fue a visitar y que usted tiene un tipo de clase social,
el cochecito que se trae, la ropita que usa, en fin, etcétera. Pues la alcaldesa inmediatamente la midió y dijo, a esta, de manera muy velada, pero que me va a entender, le voy a decir de qué lado estoy. Y ella tiene clase social a la que pertenece, tiene que estar de acuerdo conmigo. Porque no nos hagamos, hay toda una clase social, clase media alta, que está en contra de López Obrador por la pérdida de privilegios. Sí. Bueno, pero a ver, aquí yo no he oído otras voces. Ya nos comimos el programa unos cuantos. Bueno, yo recuerdo, pues doctora, el día de hoy le preguntaron en la mañanera a López Obrador al respecto de cómo iba la investigación de los 43 estudiantes. Y bueno, lo que él señala me llamó la atención porque el que le pregunta es justamente, pero... No, a ver, pero en orden. Le preguntaron, y él contestó, es justamente que... Él contesta, sí, ya tenemos la información, para la próxima semana se las vamos a dar a conocer, porque tuvieron el encuentro con los padres de familia. Pero la intención de este periodista va justamente a, bueno, pero la participación del ejército, entonces le dice, claro, la participación del ejército se va a dar a conocer cuál fue su participación. Pero lo que usted me está preguntando es, entonces, el ejército es para castigar al pueblo. Y acuérdense, el pueblo uniformado también es pueblo. Entonces, a ver, ya no entendí. Ha criticado. A ver, yo no entendí. López Obrador le contesta al periodista. Sí. ¿Qué? Le contesta, sí. Participó el ejército. Sí, pero no todo el ejército, por Dios. Exacto. Sí, no, bueno, es que hay que entender. Todo el ejército para nada más un acto de crímenes de esa manera, no se requiera, no se requiere. Bueno, la parte del ejército que participó, esa será, digamos, exhibida. Sí. Ok, ¿y luego? Pero eso no quiere decir que estemos hablando del ejército, por la puntualización en su totalidad, que hace usted, en su totalidad. Porque recordemos que el ejército es pueblo uniformado. Entonces, y es esa frase, doctora, pues a mí me hace recordar en mis épocas de militante del magisterio, porque ¿qué es lo que representa el ejército? Era una situación de castigo. Y dice... No, más claro. El ejército representó siempre, desde que yo era chica, una bola de asesinos en contra del pueblo. Sí. No podíamos dirigirnos a ningún militar porque la actitud del militar era salvaje, así, salvaje. Más bien uno veía venir a un militar y córrele, huye. ¿Por qué? Porque es una bestia. No es el ejército actual que trató inmediatamente López Obrador de darle una preparación y una educación de otra índole. Pero el ejército, desde siempre, bueno, era una amenaza. Y aquellas mujeres que se casaban con soldados eran golpeadas, asesinadas, violadas, como fuera. Entonces, sí, eso que me hizo recordar, tenía yo una conocida que se casó ya tenía grado mayor, general, no sé. Pero era una situación, ay, doctora, usted la veía y decía, bueno, si se casó con ese militar de alto rango, ¿cómo es que su vestimenta no ha mejorado, no? Y no, ¿por qué? Luego se identificaba que, así como bien lo dice usted, golpeadas o bajada, no dejaba esa relación. ¿Por qué? Y me decía, claro que no, ¿tú crees que yo voy a dejar
de tener el estatus que me da ser esposa de un militar en esa época, ¿no? En esa época de hace como 20 años. Sí, sí, sí. Entonces, a lo que quiero llegar. No me diga, usted va a llegar a algún lado. No, por eso la ayudo, no la dejo que se haga bolas, órale. Como la intención de los periodistas de señalar que el ejército sigue siendo lo que en ese tiempo era, ¿cuál? Los salvajes, los criminales, y están entrenados para matar. Sí, pero para matar como bestias. Ajá, sí. Porque ni siquiera es, digamos, en una educación militar de poder diferenciar, distinguir, hablar. No, 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 como bestias, ¿sí? Ahora bien, no nos hagamos ilusiones, pero indudablemente que el desfile del 16 de septiembre de este año fue para darnos un ejemplo de lo que se ha mejorado la educación militar, ¿sí? ¿Por qué? Porque efectivamente han tratado, con este sexenio han hecho circo, maroma y teatro para quitar a esos sujetos salvajes, bestiales, que simplemente encuentran una satisfacción en traer un arma y descargarla sin ninguna responsabilidad con quien puedan. Eso es verdad. Ahora, no creo que hayan limpiado en un sexenio todas las, ¿cómo se llama? Divisiones de lo que es Marina y lo que es el ejército propiamente. Sí, ¿Cómo se llama? Guardia Nacional. No la guardia, sino La Armada, ¿no? la Armada. Uh-huh. Entonces, pues no, tenemos que ver que fue verdaderamente levantar al ejército de una situación y de un estado verdaderamente deplorable. Sí. Ya no son los mismos. Ya hay, digamos, cuando él empezó a formar la Guardia Nacional, ¿sí? Empezaron a entrar elementos que tenían que llevar carrera militar. Ujú. Y eso, pues sí, es un desbalancear las otras formas. Ahora, si los altos mandos son corruptos, pues eso se va a mantener todavía, ¿no? Uh-huh. Ujú. Sí, yo creo que parte de esa movilización militar se vive muy bien en el aeropuerto internacional, no, perdón, en el AIFA, En el Felipe Ángeles. en el Felipe Ángeles, en cuanto a que inmediatamente te hacen sentir que es un aeropuerto militar, en terreno militar, y a la vez hay toda una atención que uno puede recibir por parte de la Guardia Nacional, pues de dirigirte en una confianza de que te van a proteger. Sí, eso es verdad. En el aeropuerto Felipe Ángeles, indudablemente que se percibe que la guardia que está ahí conservando el orden en un aeropuerto que tiene otras condiciones, porque no es civil, es militar, ¿sí? Y que son definitivamente con sus perros, son gente cercana, gente afable, gente cariñosa. Bueno, ¿qué pasó? ¿No? Así no eran los militares antes. No, bueno, ahora sí. Ahora sí, hay toda esta sección en donde podemos esperar esa actitud, ¿sí? Bueno, pero ¿cómo vamos? Sí, doctora, me gustaría dar lectura a comentarios que tenemos. Uno es del día de ayer, llegó ya al final del programa, casi ya cerrando. Es por parte de Rosa Hernández y nos dijo lo siguiente. Recordé una trascendente frase de la doctora Silvia Heiser. El odio es gratis y el amor cuesta. Y concluye diciendo, cuesta jugarnos día a día en una creación constante en el sostenimiento de una corriente amorosa. Saludos afectuosos y cálidos a todos. Ay, muchísimas gracias, Rosa, qué bárbara, qué padres recuerdos, porque sí, la
La militancia en el centro es un grupo de psicoanalistas militantes. Y la militancia es estar permanentemente creando. Nada de que ya llegamos. ¿A dónde? Será al vacío. Al vacío. Ajá, sí. Del día de hoy se contacta con nosotros Lee Orozco y nos dice lo siguiente. Buenas tardes, muy feliz de escucharlos. Pienso en la narrativa que se ha manejado sobre Tiempo de Mujeres, como si las dos mujeres que están participando para ser presidentas representaran los mismos principios solo por ser mujeres, y no estoy de acuerdo. Es tiempo de una mujer honesta, comprometida y que ame a México. Xóchitl es una mujer que representa la corrupción y el cinismo, y que odia profundamente a los mexicanos. Basta escuchar su discurso y propuestas. También nos escribe nuestra compañera Ivette Peval y nos dice, hola queridos colegas, considero que las mañaneras han tenido un impacto significativo en el pueblo mexicano, al proporcionar un canal de comunicación directo entre el presidente y el pueblo. Ofrecen un acceso sin precedentes a la información gubernamental, fomentando la transparencia y la rendición de cuentas, lo que es muy positivo para una democracia saludable. Esto contrarrestó significativamente la desinformación y falsas noticias que actualmente invaden los medios tradicionales de comunicación y las redes sociales. Los saludo con mucho cariño. Y el último comentario que hemos recibido hasta el día de hoy, hasta este momento, llegó por parte de Yesenia García Salgado y que dice, recuerdo una entrevista de Sabina Berman a Alejandra del Moral, quien fue la candidata a la gobernatura del Estado de México por parte del PRI, PAN, PRD, en donde le preguntaba, ¿qué tiene que decir al enriquecimiento desmedido de los anteriores gobernadores del Estado de México, que incluso ahora viven como monarcas? Uno de ellos, Arturo Montiel, tiene un castillo en Europa, etc. La candidata se reía mucho y Sabina le dijo, ¿te ríes? Te estoy hablando de situaciones atroces y vergonzosas de exgobernadores de tu partido, ¿y te ríes? A lo cual Alejandra del Moral contesta, a mí no me han invitado a ningún castillo en Europa y no tengo por qué pagar los platos rotos de nadie. Afortunadamente, ganó Delfina Gómez en el Estado de México. Y concluye Yesenia diciéndonos, muy contenta de estarlos escuchando, doctores. Saludos y un abrazo para todos. Bueno, con estos comentarios, indudablemente, que la esperanza y la ilusión de que continúe el proyecto de nación de López Obrador sea por otros 6 años, por lo pronto. ¿Y cómo está Francia, doctora Lozano? Bueno, no estoy pensando en Francia ahorita, estoy pensando en México. Estaba pensando en que López Obrador fue elegido definitivamente por una cantidad de gente que contenía tanto a la clase media como a las clases populares. Entonces, me doy cuenta que ahora en estas elecciones ha habido un ataque brutal. Me pregunto si no hay intereses también, no solamente mexicanos, sino intereses de Estados Unidos, por ejemplo, que han estado infiltrando, sí, a base de desinformación, este proyecto que fue el de López Obrador, en donde si México se alzó, lo vimos cómo se alzó. Lo que nos preocupa ahora es que hay factores de mucha seducción, como se ha estado tocando poco, me parece. A mí me hubiera gustado más en el programa que habláramos efectivamente cómo podemos ser nuestro propio enemigo y cómo nos podemos dejar
acanallar, convertirnos en canallas con discursos canallas e irnos hacia abajo. Por eso, que es algo que parece que opera en México en estas elecciones. Hablamos poco, estuvimos un poco anecdóticos, pero lo que es preocupante es que mucho de las personas que apoyaban a López Obrador parece que titubean en estas elecciones. Entonces, ¿cómo, por qué, qué es lo que ha movilizado a estas personas que seguían con brío a López Obrador? Entonces, aparentemente es que han perdido sus privilegios. Inclusive parece que los pequeños privilegios de gente muy modesta, perdidos también, creó un malestar hacia López Obrador ahí en donde nos esperaba, que era en el pueblo. Nos tocó inclusive en el radio escuchar personas que hablaban con dificultad el español y que tenían una aberración con López Obrador. Eso es lo inquietante. Lo inquietante es que la opinión, como diría Platón, la opinión gana al proyecto, gana al compromiso de alzar a México. Estamos en la opinión. Entonces eso es catastrófico para un país. ¿Cuáles son los proyectos? ¿Qué es lo que se espera con los viejos, con los niños, con el hospital? De eso tendríamos que estar hablando. No se escuchan proyectos, se escucha solamente opiniones. Me gusta, no me gusta, bien vestido, mal vestido. Bueno, entonces hay un problema grave en estas elecciones, que no fue lo que puso en el gobierno López Obrador. Ciertamente son buenas observaciones, pero creo que lo que usted señala respecto a que fueron comentarios, anécdotas, ¿sí? Eso es lo que trasciende en nuestro pueblo. La anécdota, el comentario. Los proyectos a veces no son entendibles. Son áridos, son fríos, son en todo caso para otro tipo de población, no para la población sensible de México. México tiene distintos niveles, pero el nivel mayoritario es analfabeto. Pero no por Pero ser López Obrador fue elegido por este pero pueblo. No por ser analfabetas, son personas de valor. Exacto. Vemos que Xóchitl lo que quiere movilizar es hacia abajo. Cuando ella es cínica, lo que pretende es que el pueblo movilice eso, su parte cínica. Es como cuando una persona cercana va a justificar a otra persona porque dice, y en una de esas, si yo soy igual que el otro, mejor justifiquemos sus actos en vez de tener una postura ética. Pero Sí, López claro, Obrador pero fue elegido. Estaba yo explicando el por qué no hablan de proyectos. Eso es frío, árido. Eso está bien para ciertos niveles dentro del país, pero no en una comunicación como la de Freudiana Radio. Freudiana Radio tiene un propósito muy claro: llegarle al corazón del pueblo mexicano como lo hizo López Obrador. Y ciertamente, pero ¿cómo fue elegido? Porque López Obrador fue elegido por el pueblo mexicano. Por eso, pero López Obrador, ¿sí?, no presentó proyectos, presentó alma, corazón y vida. Y eso fue lo que lo eligió. A tal grado que ahora tiene un problema por haberle entregado el símbolo de las comunidades indígenas a Sheinbaum. Y le está demandando el IFE que corrija definitivamente eso, porque no está contemplado dentro de la, podríamos decir que dentro de del ritual o dentro del deber ser. Usos y costumbres. ¿Cómo? ¿De los usos y costumbres? No, porque en usos y costumbres vale.
pero el IFE no está protestando desde ese lugar. No, sino de la situación protocolaria de la... Eso es el protocolo, exactamente. Bueno, ahí creo que puede usted ubicarse. ¿Cómo? Aplicaron, mientras López Obrador hace una ceremonia de espíritu, ¿sí? El protocolo le corrige el espíritu y le dice, así no, tiene que seguir usted el protocolo. Y bueno, hay una cosa, la historia de México en relación a los protocolos tiene que ver con la existencia de la emperatriz Carlota y el emperador Maximiliano. Ahí fue donde el pueblo fue destruido y tocado por protocolos. Qué bueno que venían de Europa. Y Europa sí es protocolaria. México no. México es el espíritu, el alma, el pensamiento. Todo lo que se presentó en un momento dado en el Zócalo, cuando el pueblo de México le dijo a López Obrador, eran 3 millones de personas ahí, ¿eh? Y le decían, tú dinos cuándo. Y armamos la guerra. Tú dinos cuándo. Ya basta. Ese es el pueblo de México que está decidido a morir por un ideal. Pero ciertamente no por proyectos. No es el lenguaje. Definitivamente no es para México el lenguaje. Bueno, ¿cómo andamos? Doctor, estamos prácticamente llegando al término de la emisión. No me diga, ¿de verdad? Sí, nos quedan 2 minutitos nada más. Bueno, muy bien. Bueno, entonces para agregar con respecto a esto es que estamos viendo que en estas elecciones no va a ser López Obrador, y ahí hay un problema. El alma de la elección de López Obrador fue López Obrador. Entonces eso es lamentable, es un problema. Me parece que se tenía que atender mucho antes. ¿Quién era la persona? Bueno, lo que pasa es que López Obrador, como López Obrador, me imagino que no hay dos. Entonces, lo que había que buscar en el partido de López Obrador era alguien con convicción, alguien con proyecto y que tuviera esa alma, porque no creo que sea solamente una cuestión de carisma. Hay muchos carismáticos y los carismáticos son para Televisa. Lo que López Obrador tenía era un gran amor por México. Entonces, sí, yo creo que esto que dice la doctora Lozano al respecto del carisma, sí, creo que totalmente no es una cuestión de carisma, sino la magia, digamos, por ponerlo en una expresión tal vez común, era que lo más elevado de la concepción política de López Obrador, incluso dicho en frases muy contundentes en cualquiera de sus discursos, desde una mañanera hasta un informe de gobierno, era ese manejo, digamos, de poder traer lo más elevado de su pensamiento político a lo cotidiano, a cómo podía penetrar. Y creo que eso fue lo que tocó a la gente, no el carisma. Y me parece muy importante que diga esto la doctora Lozano, para hacer la precisión de que no era una investidura vacía, sino llena de contenido para hacer vibrar al pueblo verdaderamente. Porque lo conocía. Claro. Porque convivía con él. Porque antes de que él fuera presidente, recorrió todo el país, todas sus comunidades. Estuvo en contacto personalmente con la gente, ¿sí? Que no hablaba español, que hablaba náhuatl o que hablaba otra derivación del náhuatl. Y sin embargo, él estaba ahí. Eso no se había dado nunca por ningún candidato. Ahora, no creo que Sheinbaum vaya a hacer lo mismo. No. ¿Sí? Porque no se trata de repetir algo que en ella no funcionaría, ¿no? Pero la cuestión es entonces, el pueblo de México, ¿qué viene a ser el pueblo de México en su verdad? Es un pueblo que tiene una gran posibilidad de convocatoria,
pero siempre y cuando haya un líder que esté dispuesto a dar la vida por sus ideales. Exacto. Ese es el pueblo de México. Sí. Exacto. Ese es el problema en el que nos encontramos hoy. Sí. Ese es el problema en el que por eso no hay esta alzada que logró López Obrador. No, lo que pasa es que aquí, no sé si, eso sí, ahora sí le puedo hablar de Francia. Cuando un presidente francés apoya a un miembro de su partido, el pueblo francés entiende que es un proyecto que va a continuar. Entonces, ahí sí hubiera podido haber una construcción de ténganme confianza en la persona en que les estoy dejando, a quien hago heredero de, me parece que se llama Morena, ¿no? Sí. De Morena, que es un país, que es un partido creado por López Obrador. Entonces, que López Obrador apoye diciendo, no le dejo mi creación a alguien que la pueda destruir. Es lo que en donde podamos sentir que no es un sexenio solamente, sino que es una creación entera de López Obrador para un país que él ama, que es México. Sí, indudablemente que eso es la esperanza. Sí. Nuestra esperanza es que haya, digamos, esa continuidad del proyecto de nación de López Obrador. Sí. Bueno, pues adiós, 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 adiós. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.